Con la celebración del Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. Nos disponemos a vivir estos días que encierran dentro de sí el misterio de la vida, el misterio del amor, el misterio del Dios que en Jesucristo nos ha amado hasta el extremo. Son días santos, porque están llenos de la presencia del Santo de Dios, que ha querido compartir con nosotros la existencia humana hasta la muerte, para elevarla hasta lo inimaginable, hasta la glorificación y hasta la eternidad. Me da muchísimo gusto poder presidir las celebraciones de la Semana Santa en esta querida parroquia de Esquipulas. Y quiero dar gracias al Padre Héctor por invitarme y acogerme como hermano, y a todos ustedes también por su cariño y su fraternidad con la que me han recibido. Como todos los años, el Domingo de Ramos, hemos escuchado la lectura solemne del relato de la pasión y muerte del Señor. Este año, según la versión del evangelista Lucas. ¿Qué hemos escuchado? Hemos escuchado la narración de una historia humana vergonzosa, llena de bajezas, de odios y violencias. Sacerdotes soberbios e hipócritas, soldados crueles amaestrados para torturar y matar, turbas de gentes manipuladas, llevadas por la irracionalidad, autoridades políticas sanguinarias, ambiciosas y corruptas, discípulos temerosos y traidores. Todos estos personajes han pasado ante nuestros ojos al escuchar hoy el Evangelio. Pero hemos escuchado también una narración que culmina con la muerte injusta de un inocente. Un hombre que fue asediado, perseguido y amenazado por los poderosos de la época continuamente durante su vida. Al final fue apresado y acusado por testigos falsos en un juicio lleno de irregularidades, torturado en un modo inhumano y cruel en los inmundos calabozos romanos y condenado a la muerte más horrenda, clavado en una cruz. Hemos escuchado la narración de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, nuestro Maestro y nuestro Señor. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién fue capaz de provocar esta historia tan vergonzosa y dolorosa? ¿Quién planeó tantas intrigas y tanta maldad? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué? Que quede claro, no fue Dios quien dispuso y ordenó este asesinato. No fue Él quien permitió o pretendió que el inocente fuera sacrificado en lugar de los culpables. No sería Dios si hubiera hecho eso. Es que hay que apaciguar la justicia divina ofendida por el pecado con sangre humana. Eso no es propio de Dios. Eso no se lo podemos atribuir al Padre, del que nos dio testimonio Jesús, al Padre misericordioso a quien reveló Jesús. ¿Cuántas veces Dios había gritado a través de los profetas en el Antiguo Testamento: no bebo sangre de cabritos, no como carne de toros y corderos?
Quiero amor, no sacrificios. Nuestro Dios no es un Dios que ame el dolor, que quiera sacrificios. Dios no ama la sangre ni se complace en sacrificios. Que quede claro, Jesús muere porque las autoridades religiosas y el poder político de la época que se aliaron para eliminarlo, lo quitan de en medio y de la manera más humillante y dolorosa lo condenan a morir en la cruz. Jesús no simplemente muere, a Jesús lo matan. No fue una equivocación la muerte de Jesús. Sabían lo que hacían los que perpetraron su muerte. Los líderes religiosos sabían a quién eliminaban y por qué lo quitaban de en medio. Los políticos cobardes y corruptos de la época, como Herodes y Pilato, sabían muy bien a quién se quitaban de en medio. Lo hemos oído. A uno que decía que iba a destruir el templo, esto les daba horror a los judíos. Al que decían, amotina a la gente, alborota al pueblo. Jesús se volvió un estorbo y por eso lo echan. Lo echan fuera de la ciudad de Jerusalén y fuera de la ciudad en una cruz. Lo asesinan, eliminándolo. Por eso muere Jesús. Para la religión, Jesús de Nazaret se volvió un estorbo, pues nunca se cansó de repetir que por encima del templo, de los títulos religiosos, por encima de los ritos cultuales y de la misma ley de Moisés, estaba el ser humano. Lavó los pies a sus discípulos para mostrar en un sencillo gesto profético que solo quien se agacha para servir a los demás está con Dios. Sanó a los enfermos que echaban del templo y de la sociedad, porque quería que sintieran que en su soledad Dios estaba con ellos. Perdonó a prostitutas, pecadores públicos y cobradores de impuestos corruptos como expresión del infinito amor de un Padre que quiere que todos se salven y sin pedir nada a cambio. Para él lo importante era sanar, perdonar y servir, no llevar ofrendas al altar, ofrecer sacrificios en el templo o cumplir en modo orgulloso mandamientos religiosos como los fariseos. Eso no se lo perdonaron los hipócritas y ambiciosos líderes religiosos de la época, que habían deformado el rostro de Dios, que habían pactado con los políticos poderosos de la época, con los romanos, por temor a sufrir represalias. Líderes religiosos que habían hecho del templo una cueva de ladrones, de la ley del Señor un fardo pesado de cargar y de la religión un modo fácil de adquirir dinero, prestigio y hacer carrera. No se lo perdonaron y decidieron acabar con él. Para los poderosos de la política también Jesús se volvió insoportable. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy que Jesús criticó a los que gobiernan porque oprimen a sus pueblos y además luego se quieren hacer llamar bienhechores, y propuso como ideal a sus seguidores el servicio y el amor a los demás. Un día se burló de Herodes, el tetrarca de Galilea, su tierra natal, llamándolo zorro, pues conocía bien sus hábiles maquinaciones
para enriquecerse ilícitamente, para oprimir a los campesinos de Galilea. No dudó en denunciar que el dinero y las ambiciones políticas es un Dios que esclaviza el corazón, enfría el amor y exige sacrificios humanos. Y que por eso es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. En cambio, proclamó dichosos a los pobres, diciendo que Dios estaba con ellos, dispuesto a cambiar su suerte. A ellos les fue devolviendo dignidad y esperanza. A quienes el mundo ignora, a los miserables, a los descartados, a las mujeres, a los perdidos y olvidados. Por eso Pilatos y Herodes lo condenaron a muerte. En esa víctima inocente de los poderes del mundo, Jesús de Nazaret crucificado, nosotros, sus seguidores, vemos a Dios identificado con todas las víctimas de todos los tiempos. Ahí está el crucificado, sin poder y sin belleza. Dios está en el crucificado, despojado de todo éxito político y de toda pomposidad religiosa. Allí Dios se nos revela en lo más puro e insondable de su misterio, como amor y solo amor. Porque no bastó toda la maldad del mundo, toda la envidia, las maquinaciones, las intrigas y la violencia a la que fue sometido Jesús. No se echó atrás, no dejó de amar hasta el extremo. No negoció la misericordia de Dios hacia los pecadores. No dejó de proclamar la justicia del reino. No dejó de poner al ser humano por encima de todo. No se echó atrás y por eso acabó en una cruz. Porque hasta el final quiso ser fiel al Padre, testigo del misterio del amor. Por eso nosotros en el crucificado vemos a Dios en su misterio desnudo de amor y solo amor. Los creyentes de otras religiones buscan a Dios y lo invocan cuando sufren. Nosotros los cristianos adoramos y nos dirigimos a Dios cuando Él sufre. Lo que nos lleva a Él no es nuestro dolor, sino su dolor. No el tiempo de nuestro sufrimiento, sino el misterio de su sufrimiento. Porque ese sufrimiento por amor, como dice el Evangelio de Juan, atrae a todos hacia sí. La esencia del cristianismo es la contemplación del rostro del Dios crucificado. Y hay que contemplarlo. Santa Teresa de Jesús decía: mirad al crucificado, poned los ojos en el crucificado, y todo se os hará poco. Delante de ese misterio de amor, vivido en el extremo del dolor, todo queda relativizado, porque Él asume en sí mismo también nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Hay que aprender a contemplarlo, como decía el Evangelio de hoy, como las mujeres fieles que lo siguieron hasta el Calvario, con ojos brillantes de amor y llenos de lágrimas. Pero también hay que contemplarlo, permaneciendo junto a las interminables cruces del mundo, donde Cristo sigue crucificado en sus hermanos, en su carne innumerable, adolorida y sagrada. La lectura del Evangelio que hemos escuchado de la Pasión es de una belleza que aturde. Tratemos de entrar
en el texto del Evangelio. Veo un Dios que me ha lavado los pies, agachándose delante de mi pecador como un siervo. Ya era mucho, pero para él no fue suficiente, pues después también me dio su cuerpo en un pan y su sangre en el vino para comer y beber su vida. Lo que tampoco para él fue suficiente. Y yo me quedo aturdido ante tanto amor. Vuelvo la mirada y veo que lo apresan, lo desnudan y lo humillan. Lo someten a criminales torturas y lo veo desfigurado. Y me viene el impulso espontáneo de mirar a otro lado. Luego vuelvo a mover la cabeza y miro a la cruz. Y allí miro a alguien con los brazos abiertos que me grita, te amo. Que le dice a cada uno, a ti y a mí, te amo. Y cada uno de nosotros podría decir, ¿a mí? Sí, a ti te amo. Mis brazos abiertos son el signo del infinito amor que ha hecho posible el universo y la vida, el amor que te ha creado, el amor que te quiere vivo, digno para siempre. Te amo, a ti. Sí, te amo. Como decía San Pablo en Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Él en la cruz sangra y grita, te amo. O tal vez susurra para no ser indiscreto. Y nos dice al oído en el fondo del corazón, no dudes, te amo. Mi amor es tu fuerza. Mi amor es tu vida. Mi amor es tu resurrección a la vida eterna. Él no es un Dios poderoso. En la cruz mostró que su poder fue nunca tener poder sobre nadie. En la cruz se muestra un Dios que no es vigilante ni controlador, que está viendo cuándo fallamos y cuándo caemos para hacérnoslo pagar. Ahí no se muestra un Dios que quiere someternos para su gloria, sino un Dios humilde y paciente, que respeta nuestra libertad, aunque abusemos una y otra vez de su amor. La pasión y muerte de Jesús fue el gran abuso del don de la libertad humana, que llegó a cometer el acto más abominable e inimaginable: echar a Dios de este mundo. Y Dios respetó nuestra libertad. No solo respetó nuestra libertad, sino que en el suplicio de la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es maldad, es ignorancia. Perdónalos. Te amo. Esto te susurra Jesús crucificado desde la cruz. Esto te dice a ti, este Dios amor, que prefiere ser víctima de sus criaturas que verdugo suyo. Contemplémoslo en la cruz. Pero este Dios crucificado se revela hoy también en todas las víctimas inocentes. Está en la cruz del Calvario, pero está también en todas las cruces de la historia, donde se hace sufrir, se irrespeta y se quita la vida a las personas. Y hay que aprender a contemplarlo también en los crucificados de la historia. San Pablo entendió muy bien
que la pasión de Cristo estaba incompleta y que en la historia la iba a ir completando la humanidad doliente, la humanidad injustamente sufriente, víctima inocente. Cristo sigue padeciendo y muriendo. El Dios crucificado está presente en los pueblos oprimidos por los poderosos desquiciados. Está presente en las sociedades empobrecidas a causa de la ambición y de la injusticia. Está presente en las víctimas inocentes de la represión, en los hombres y mujeres torturados por los verdugos del poder, en los olvidados y condenados por la religión. Allí sigue clamando y sufriendo. Hermanos, nuestro pueblo está a punto de cumplir un año de historia crucificada. Aprendamos a contemplar a Cristo crucificado en nuestra historia. Hay tantas personas crucificadas. En ellas está Dios. Nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy, frente a los presos políticos, frente a los exiliados, frente a los que todavía se ocultan temerosas, frente a las madres que lloran, a quienes fueron asesinados por la represión, frente a un pueblo que no se le deja decidir, frente a una sociedad que se encamina al despeñadero. Ahí está la cruz, ahí está Jesús llorando. Nuestro pueblo es un pueblo crucificado. Y hoy contemplamos a Cristo en nuestro pueblo. Y lo contemplamos para proclamar que Dios está de parte de la víctima, no del verdugo, que está de parte del último. Dios está de parte del último, del empobrecido, del manipulado ideológicamente, del que sufre desconsolado, del que no tiene esperanza, del que es martirizado todavía hoy. Dios está allí. Y nuestra fe en Cristo crucificado nos debe llevar a contemplarlo en los crucificados de hoy. No solo para proclamar que allí Dios está de su parte, sino también para luchar incansablemente por la dignidad, la libertad y la vida de estas personas. Permítanme que me aparte un poco del discurso escrito. Yo dentro de pocos días me voy a ir de Nicaragua porque me han pedido que me fuera. He dicho que me duele. Me duele porque mi pueblo queda crucificado. Pero yo quisiera decirle a todos ustedes en esta asamblea y a mi amado pueblo de Nicaragua en el que nací y al que amo con todo el corazón: un pueblo crucificado resucita siempre.
Hermanos, un pueblo crucificado resucita siempre. Solo les pido, no dejen que nadie les quite la esperanza. Nicaragua tiene que resucitar como resucitó el crucificado del Calvario. Vivan su fe en Cristo íntimamente, con profundidad, con toda la seriedad que exige, sin dejarse nunca llevar por la violencia, sin dejar que nunca la tristeza oscurezca su corazón, sin negociar la libertad y la dignidad del ser humano, sin ambicionar y ser idólatras de nada ni de nadie. Y Nicaragua va a resucitar. Este pueblo crucificado, unida a Cristo, el Señor crucificado, resucitará un día para ser una sociedad basada en la justicia de la que brota la paz verdadera. Una sociedad en la que no sea delito pensar distinto, en la que todos podamos poner nuestras ideas y nuestros bienes materiales, más allá del egoísmo, al servicio de todos. Cuando Nicaragua sea el país que este pueblo lindo y bello que son ustedes lo merece, Nicaragua va a resucitar. Jesús muere en la cruz. Jesús muere en la cruz. Pero la cruz no fue la última palabra. Jesús resucitó. Y aquí la encarnación y la pasión se abrazan. La misma lógica continúa hasta el extremo. Jesús entra en la muerte como entró en la carne. Sube a la cruz como bajó al seno virginal de María. Por amor, silenciosamente, enamorado de los seres humanos, para estar con nosotros y ser como nosotros, para transformarnos con el amor de Dios y elevarnos a la misma dignidad divina. Jesús vence a la muerte porque Jesús, esa muerte ignominiosa que le fue impuesta, la transformó en un camino de amor y atravesó la muerte amando y perdonando, poniéndose, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, poniéndose en las manos de Dios que juzga justamente. Atravesó la muerte amando, perdonando, creyendo y confiando en el amor infinito de Dios. Por eso derrota la muerte y por eso derrota toda maldad y todo el pecado del mundo que lo llevó a la cruz. De este modo es que su amor nos salva y nos atrae continuamente para llevarnos un día con Él hasta lo alto con el poder de su resurrección. Para nosotros que creemos y seguimos a Jesús, para nosotros a quienes se nos ha revelado el misterio redentor que encierra su muerte, la cruz de Jesús no es una derrota, no es la última palabra, no es el final. La cruz de Jesús es la fuerza que sostiene nuestra esperanza y nuestra lucha por un país más humano. Amén. Silencio después del